En la historia del deporte argentino, pocos nombres despiertan tanta mezcla de fascinación, simpatía y tristeza como el de Óscar Natalio Ringo Bonavena. Boxeador, showman, personaje mediático, ídolo popular y víctima de una muerte temprana y violenta, Ringo fue mucho más que un atleta, fue un fenómeno cultural. Nació el 25 de septiembre de 1942 en el barrio porteño de Boedo, en una familia trabajadora de origen italiano. Desde joven mostró una personalidad exuberante, rebelde y bromista, pero también un físico privilegiado. Su entrada al boxeo fue casi una consecuencia natural de esa mezcla de fuerza y desparpajo. Empezó en el Club Huracán, el mismo del que era hincha fanático y al que luego llevaría tatuado en el corazón. Como amateur tuvo una destacada actuación, llegando a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, aunque fue descalificado por indisciplina. Esa anécdota temprana ya prefiguraba el carácter que lo acompañaría toda su vida: impulsivo, contestatario y dueño de una lengua filosa. El salto profesional y el nacimiento de Ringo. Su apodo Ringo surgió de su parecido con Ringo Starr, el baterista de los Beatles, aunque su personalidad era más cercana a la de un cantante de rock and roll que a la de un músico de fondo. En 1964 debutó como profesional y rápidamente se ganó el cariño del público con su estilo frontal, sus declaraciones altisonantes y su capacidad para desafiar a quien se le pusiera enfrente, arriba o abajo del ring. Bonavena no era un estilista del boxeo. Su técnica era tosca, pero su potencia y su resistencia lo convertían en un rival peligroso para cualquiera. Con el tiempo, su carrera tomó vuelo internacional. Se mudó a Estados Unidos, el epicentro del boxeo mundial, y allí comenzó a codearse con los grandes pesos pesados de la época. En 1970, Ringo alcanzó la cima de su notoriedad cuando se enfrentó a Muhammad Ali en el Madison Square Garden de Nueva York. Enfrentaba nada menos que al más famoso boxeador del planeta, en un combate que muchos daban por trámite. Pero Bonavena no fue un espectador, lo hizo sufrir. Durante 14 rounds, el argentino aguantó, presionó y hasta logró poner en aprietos al legendario Ali, que recién lo derribó en el último asalto. Ese combate, aunque terminó en derrota, fue su consagración. En la Argentina, Ringo volvió como un héroe. Había perdido, sí, pero había hecho bambolear al más grande. En su estilo campechano, lo resumió con una frase que se hizo mítica: Ali me ganó porque tiene suerte. Yo soy mejor, pero él tiene prensa. Ringo era más que un boxeador. En una época donde la televisión empezaba a moldear ídolos, él entendió como pocos el poder del espectáculo. Aparecía en programas de televisión, daba entrevistas desopilantes, actuaba, cantaba, y hasta se animó a grabar discos y participar en obras teatrales. Era un personaje de humor, un tipo con calle, un pícaro argentino con corazón de barrio. El público lo adoraba por su autenticidad, por decir lo que pensaba, por no dejarse humillar y por representar, en cierto modo, al hombre común que no se achica ante los poderosos. En los años 60 y 70, en un país convulsionado políticamente, Bonavena encarnaba una especie de rebeldía sin ideología, pero profundamente popular. Pero como tantos ídolos argentinos, su historia terminó con una sombra trágica. A mediados de los 70, Bonavena viajó nuevamente a Estados Unidos, esta vez a Reno, Nevada, donde comenzó a trabajar en el ambiente del boxeo y el espectáculo, vinculado al Mustang Ranch, un famoso prostíbulo regenteado por Joe Conforte. Las versiones sobre lo ocurrido en los últimos días de su vida son confusas, teñidas de rumores de celos, negocios turbios y traiciones. Lo cierto es que el 22 de mayo de 1976, Bonavena fue asesinado de un balazo en la puerta del Mustang Ranch. Tenía apenas 33 años. El crimen, atribuido a un guardaespaldas del lugar, nunca se esclareció del todo. Su muerte conmocionó a la Argentina. El país entero despidió al Ringo con lágrimas y bronca. Miles de personas acompañaron su féretro, y el boxeador fue enterrado con los guantes y la bandera de Huracán. Ringo Bonavena dejó un vacío difícil de llenar. Fue un boxeador valiente, pero sobre todo un personaje de época. Su vida es un retrato de la Argentina popular. El ascenso desde el barrio, la fama, la gloria efímera y la tragedia final. Hoy, décadas después, su figura sigue viva. En Boedo hay murales con su rostro, en los bares de Parque Patricios todavía se cuentan anécdotas suyas, y su historia ha sido llevada al teatro y a la televisión. Porque Ringo no fue un campeón del mundo, pero fue un campeón del pueblo.
Y en la memoria colectiva argentina, eso vale tanto o más que cualquier cinturón. Era imposible que pasara inadvertido. Entraba a un lugar y el aire cambiaba. Algunos lo miraban con simpatía, otros con recelo, pero nadie quedaba indiferente. Óscar Ringo Bonavena tenía ese tipo de presencia que se impone sin pedir permiso, con la mezcla justa de descaro y ternura. Su vozarrón, su sonrisa amplia y su manera de moverse, de hablar y de mirar eran puro espectáculo. En los bares de Boedo lo recuerdan con la campera de cuero abierta, el cigarrillo entre los dedos, el pelo revuelto y el gesto sobrador de quien sabe que está hecho para cosas grandes. «Yo soy Ringo, el mejor de todos, ¿qué querés saber?», solía decir con una media sonrisa que oscilaba entre el chiste y la amenaza. Cuando desembarcó en Nueva York a fines de los 60, el mundo del boxeo era una jungla. Estaban Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y, por supuesto, el rey, Muhammad Ali. Bonavena llegaba desde Buenos Aires con el acento arrastrado y los modales de un tipo que había aprendido a pelear en la vereda. A los periodistas estadounidenses les costaba entenderlo. Su inglés era tosco y salpicado de lunfardo. Pero no necesitaba palabras. Su cuerpo hablaba por él. En cada combate era puro coraje. No siempre ganaba, pero jamás se rendía. En el Madison Square Garden, cuando se subió al ring para enfrentar a Ali, todo el estadio esperaba ver una ejecución rápida. Sin embargo, Bonavena hizo algo que pocos se animaron: lo desafió sin miedo. Durante 14 rounds le plantó cara al campeón del mundo, le contestó los gestos, le habló en medio de la pelea, le hizo perder la compostura. En el último round, un derechazo de Ali lo mandó al suelo 3 veces. Pero al levantarse, Ringo todavía sonreía. «Me ganó el más grande, pero no me borró la sonrisa», dijo después, con un ojo morado y el orgullo intacto. En la Argentina, esa derrota se celebró como una victoria. Ringo había peleado por todos los que alguna vez sintieron que el mundo estaba hecho para otros. Bonavena entendió antes que nadie que el boxeo también era teatro. Se burlaba de sus rivales, inventaba frases memorables, y usaba los medios con un instinto casi natural. Si existieran las redes sociales en su tiempo, habría sido un fenómeno viral antes de que existiera la palabra. Cantó tangos, grabó un tema pop Pío Pío Pa, participó en programas de televisión y hasta intentó actuar. En cada aparición, dejaba una marca. No necesitaba guión, era el mismo, puro personaje. En un país acostumbrado a ídolos solemnes, Bonavena irrumpía como un antihéroe entrañable. No era un modelo, pero sí un espejo. Su humor, su manera de plantarse ante los periodistas y los poderosos, lo convirtieron en un símbolo de la picardía criolla. Era un tipo que no se agachaba ante nadie, ni siquiera ante Ali, ni ante la muerte. Pero los gladiadores también se cansan. Hacia mediados de los años 70, el brillo empezó a apagarse. El boxeo lo había desgastado, los negocios no salían bien, y los amigos verdaderos escaseaban. Viajó a Estados Unidos buscando un nuevo comienzo, pero encontró su final. En Reno, Nevada, se vinculó con Joe Conforte, el dueño del prostíbulo Mustang Ranch. Lo contrató como figura de promoción y hombre de confianza. Pero pronto se cruzó con la esposa del empresario, Sally Conforte, una mujer poderosa y enigmática. Entre ellos hubo cercanía, quizá un romance, o tal vez solo un malentendido. Lo cierto es que el ambiente se enrareció. El 22 de mayo de 1976, Ringo fue asesinado de un disparo de escopeta en la puerta del Mustang Ranch. El proyectil le atravesó el corazón. Tenía 33 años. El guardaespaldas Willy Braille fue señalado como autor del disparo, pero las circunstancias del crimen quedaron envueltas en misterio. Algunos hablaron de celos, otros de dinero, otros de poder. Su cuerpo volvió a Buenos Aires cubierto con la bandera de Huracán. Miles de personas lo esperaron en Ezeiza y lo acompañaron hasta el cementerio. El país entero lloró a ese boxeador que nunca fue campeón, pero que peleó con el alma. Los años pasaron, pero el nombre de Ringo sigue sonando como un eco de otra época. En cada bar de Boedo, en cada club de boxeo, en cada relato de los viejos que lo vieron pelear, su figura regresa, el pibe que se animó a desafiar al destino. Ringo Bonavena fue, al fin y al cabo, un reflejo de la Argentina misma. Talentosa, desbordada, desobediente, apasionada y trágica. Un país que se ríe antes de llorar, que pelea hasta el último round y que nunca baja los brazos, aunque la vida lo tire a la lona.
Hay nombres que no mueren. Se quedan suspendidos en el aire de los barrios, flotan en las charlas de café, se filtran en los tangos y las canciones de cancha. Ringo Bonavena es uno de esos nombres. No hace falta haberlo visto pelear para sentir que fue parte de algo más grande, una forma de ser argentino. En Boedo, su barrio, los murales lo muestran con el torso desnudo, los guantes rojos y la sonrisa de siempre, desafiante, viva. En el Club Huracán, los hinchas lo nombran con devoción, como si fuera un santo laico del Rin. En cada esquina, alguien tiene una anécdota, una frase o un recuerdo prestado. Dicen que Ringo se enfrentó al mundo y le guiñó un ojo. Porque lo que Ringo representó no fue solo el boxeo, sino la irreverencia del que se sabe distinto. En una época donde los ídolos debían ser solemnes, él fue el payaso del circo y el gladiador del Coliseo al mismo tiempo. El tipo que se reía en la cara del campeón del mundo, pero que también lloraba en silencio por las derrotas de la vida. Cada generación encuentra en Ringo un símbolo nuevo. Para los viejos, fue el pibe de Boedo que llegó al Madison Square Garden. Para los jóvenes, un personaje de película, mezcla de Carlitos Chaplin y Maradona, un rebelde con guantes. En el teatro y la televisión, su figura vuelve una y otra vez, como si el país se resistiera a dejarlo ir. En la cultura popular, Bonavena es el arquetipo del antihéroe argentino. El que sube desde el barro, llega alto, y cae sin perder la dignidad. Es la historia que tanto nos obsesiona, la del que se enfrenta a los gigantes, la del que se atreve a pelear contra lo imposible. Ringo no ganó el título mundial, pero ganó algo más difícil, el corazón de la gente. Y lo hizo siendo auténtico. Jamás se disfrazó de lo que no era. No buscó ser perfecto, fue humano, contradictorio, excesivo. En un país donde el orgullo muchas veces vale más que el oro, Ringo se convirtió en un espejo. Su historia tiene todo lo que define a la Argentina: talento, humor, drama, y un destino que se precipita como un tango. Si se escuchara una melodía detrás de su vida, sería un bandoneón que se ríe entre lágrimas. Yo no soy un campeón, dijo alguna vez, pero tengo más huevos que todos los campeones juntos. Y tenía razón. Porque a veces, ser campeón no es levantar un cinturón, sino levantarse uno mismo después de cada caída. Hoy, Ringo sigue peleando. No en el cuadrilátero, sino en la memoria colectiva. Cada vez que un boxeador argentino sube al ring, cada vez que alguien se planta ante la adversidad con una sonrisa sobradora, el espíritu de Ringo Bonavena está ahí, en algún rincón del alma nacional. Y cuando la campana suena y el público aplaude, se puede imaginar su voz resonando desde el más allá, con ese tono fanfarrón y entrañable que lo hacía único. ¿Viste, viejo? Ringo no se fue. Ringo sigue peleando.